Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de CMC Podcast, episodio especial donde vamos a estar hablando sobre la Navidad y si esta festividad en verdad es de origen pagano. La Navidad es una celebración anual que conmemora el nacimiento de Jesucristo, quien es considerado el Hijo de Dios dentro de la fe cristiana. Se celebra el 25 de diciembre en la mayoría de los países del mundo, aunque algunas iglesias ortodoxas lo celebran el 7 de enero. Por supuesto, esta fiesta también es celebrada por personas fuera de la comunidad cristiana, las cuales simplemente la ven de otra manera o le dan otro enfoque. Ahora, dentro de la comunidad cristiana, desde hace un tiempo se ha abierto un debate sobre el origen y significado real de esta festividad, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es la Navidad una fiesta de origen pagano? Uno de los argumentos que algunos utilizan para tildar de pagana esta celebración es el mito acerca de la Torre de Babel, Semiramis y Tamuz. Esta historia se basa en una interpretación alternativa de la Biblia y la historia antigua. El resumen sería de la siguiente forma. Después del diluvio, los descendientes de Noé se establecieron en la llanura de Sinar, donde decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Esta torre se conoció como la Torre de Babel. Según la Biblia, Dios confundió la lengua de los constructores de la torre, haciendo que hablaran diferentes idiomas y los dispersó por toda la tierra. Sin embargo, según la interpretación alternativa, la Torre de Babel fue un lugar de adoración pagana donde se celebraban rituales y festividades en honor a los dioses paganos. En este contexto, se dice que la reina Semiramis, quien era la líder de la civilización que habitaba en la Torre de Babel, habría sido visitada por un rayo de luz divina que la habría dejado embarazada. Semiramis habría dado luz a un hijo llamado Tamuz, quien habría sido considerado como un dios por su pueblo. Tamuz era el dios de la vegetación y la fertilidad, y su muerte y resurrección habrían sido celebradas por sus seguidores. Según esta historia, la muerte de Tamuz habría sido causada por un jabalí que lo habría atacado y mutilado. Después de morir, habría resucitado y habría sido considerado como un dios aún más poderoso. La celebración de la resurrección de Tamuz se habría convertido en una festividad anual, que se habría celebrado en el solsticio de invierno alrededor del 21 o 22 de diciembre en el hemisferio norte. Durante esta festividad se habrían decorado árboles con bolas y otros adornos y se habrían celebrado rituales y sacrificios en honor a Tamuz. Según esta interpretación, la tradición de decorar árboles en Navidad es una continuación de esta antigua práctica pagana, aunque esto no tenga ni base histórica ni bíblica. En 1853, Alexander Hislop, un ministro de la Iglesia Libre de Escocia, escribiría esta historia relacionándola con la festividad en su libro Las dos Babilonias, aunque posteriormente se retractaría de muchas de las cosas que escribió y reconocería que había sido demasiado apresurado en algunas de sus conclusiones y que había necesitado más investigación y reflexión. Además, en una carta escrita en 1864, un año antes de su muerte, Hislop expresó su arrepentimiento por algunas de las afirmaciones más extremas presentadas en su obra. A pesar de esto, lamentablemente muchos pastores y otros autores aún citan su libro y defienden esta historia. Y por otro lado, tenemos el argumento de que la fiesta de Navidad es el resultado de un intento de cristianizar una festividad pagana conocida como Sol Invictus. Sol Invictus fue un título dado al dios solar romano en el siglo III después de Cristo. La frase Sol Invictus se traduce como Sol Invicto o Sol Invencible.
En la religión romana, Sol Invictus era considerado el dios del sol y la luz, y se le asociaba con la vida, la energía y la fertilidad. La adoración a Sol Invictus se popularizó en el Imperio Romano durante el siglo III después de Cristo, especialmente durante el reinado del emperador Aureliano. Aureliano declaró a Sol Invictus como el dios oficial del Imperio Romano y ordenó la construcción de un templo en su honor en Roma. La festividad de Sol Invictus se celebraba el 25 de diciembre, que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Esta festividad estaba asociada con la idea de renovación y rejuvenecimiento. Los antiguos romanos creían que el solsticio de invierno marcaba el comienzo de un nuevo ciclo de vida y fertilidad. También tenía un componente político, ya que era una oportunidad para que el emperador romano demostrara su poder y autoridad. La celebración de Sol Invictus se convirtió en una festividad imperial que unía a los ciudadanos romanos en la adoración del dios solar. Muchos argumentan que la Navidad como la conocemos hoy no es más que la festividad de Sol Invictus disfrazada, y que los cristianos no deberíamos celebrarla, ya que estaríamos en realidad venerando al dios del antiguo imperio romano. En 2003, William J. Tighe, un historiador y escritor estadounidense que se especializó en la historia de la Iglesia cristiana, escribió un artículo titulado ¿Es la Navidad de origen pagano? En este artículo, Tighe explora la historia detrás de la fecha de Navidad y analiza las teorías que sugieren que la Navidad tiene raíces paganas. Tighe argumenta que aunque la fecha de la Navidad coincide con la festividad romana del Sol Invictus, no hay evidencia concluyente de que la Navidad sea de origen pagano. Según él, la fecha de la Navidad se estableció en parte como un intento de determinar la fecha de la muerte y resurrección de Jesús. En algunas tradiciones se creía que todos los profetas, incluyendo al mismo Jesús, habían muerto el mismo día en que habían nacido o el mismo día que habían sido concebidos. La iglesia cristiana primitiva celebraba la Pascua, que conmemora la muerte y resurrección de Jesús, en diferentes fechas en las diferentes partes del mundo cristiano. Algunas iglesias celebraban la Pascua en la fecha judía de la Pascua, mientras que otras celebraban en una fecha fija como el 25 de marzo. La iglesia primitiva decidió que la Pascua se celebraría en el primer domingo después de la luna llena, que ocurre en o después del equinoccio de primavera. Sin embargo, la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se menciona en la Biblia, por lo que la iglesia cristiana primitiva tuvo que establecer una fecha para la Navidad. Según Tighe, la fecha de 25 de diciembre se estableció en parte porque en verdad se creía que era la fecha del nacimiento de Jesús, y en parte porque se quería evitar la celebración de la Pascua en la misma fecha que la festividad judía de la Pascua. En conclusión, a pesar de que la fecha en que se celebraran estas dos festividades coincide, no hay evidencia concluyente que las relacione. Además de que se cree que la celebración por parte de los cristianos era también una forma de rivalizar con el Sol Invictus del Imperio Romano. Ahora toca hablar de las tradiciones navideñas más famosas y vamos a empezar con el árbol de Navidad. Esta costumbre sí es de origen pagano. En la antigua Germania se celebraba la fiesta de Yule, la cual se celebraba en el solsticio de invierno, o sea, alrededor del 21 de diciembre. Durante esta celebración se decoraban árboles con frutas, nueces y velas para simbolizar la luz y la vida en medio del invierno. Cuando los primeros cristianos llegaron a la región de Germania, intentaron convertir a los habitantes al cristianismo. Con el objetivo de facilitar la conversión, los misioneros cristianos adoptaron algunas de las tradiciones paganas existentes, como la decoración de árboles, y les dieron un significado cristiano.
utilizaron esta tradición y la resignificaron. Ahora el árbol decorado era una representación del árbol de la vida que se dice estaba en el jardín del Edén. De esta forma, el árbol pasó a simbolizar la conexión entre la fe y la naturaleza. En el siglo XVI, la tradición del árbol de Navidad se popularizó en Alemania y con el tiempo fue extendiéndose por toda Europa y finalmente llegó a América. La tradición de Papá Noel, San Nicolás o Santa Claus se basa en la vida de San Nicolás, un obispo cristiano del siglo IV que vivió en la ciudad de Mira, en la actual Turquía. San Nicolás era conocido por su generosidad. Se dice que solía dejar regalos y dinero en las casas de los niños pobres durante la noche. En el siglo XIX, la imagen de Papá Noel se popularizó en Estados Unidos gracias a la literatura y la publicidad. En 1823, el poeta Clement Clark Moore publicó un poema titulado La visita de San Nicolás, también conocido como La noche antes de Navidad, que describía a San Nicolás como un hombre anciano con una barba blanca y un traje rojo que traía regalos a los niños en la noche de Navidad. Ahora tocaría hablar de la tradición de los regalos. Algunos atribuyen esta tradición a la festividad romana de Saturnalia, la cual se celebraba del 17 hasta el 23 de diciembre. Durante esta festividad se intercambiaban regalos, se realizaban rituales y se celebraban banquetes. Otros la atribuyen a la antes mencionada festividad de Yule, en la cual también se repartían regalos. Por otro lado, algunos piensan que la tradición se debe más bien a la historia de los Reyes Magos que visitaron al niño Jesús después de su nacimiento. Según la Biblia, estos le llevaron regalos de oro, incienso y mirra. Esta costumbre también es atribuida por algunos a la historia de San Nicolás antes mencionada. Por lo tanto, podemos concluir que la Navidad no tiene nada que ver con ritos paganos de la antigua Babilonia, ni con la celebración de Sol Invictus, como algunos gnósticos o sectarios que intentando infiltrarse en el cristianismo nos quieren hacer creer. Todo para que desistamos de esta celebración que tiene su origen en la búsqueda de los primeros cristianos por celebrar una de las fechas más importantes para todos los cristianos, incluso aunque esta fecha no sea la correcta. Con respecto al árbol de Navidad, la historia de Papá Noel o la entrega de regalos va a quedar a discreción de cada uno si decide incorporarlas a la hora de celebrar la fiesta. Por lo tanto, los cristianos debemos festejar la Navidad recordando los elementos más importantes de esta celebración. El nacimiento de Jesucristo. La Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo, quien es considerado por los cristianos como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Según la Biblia, Jesús nació en Belén, en la región de Judea, durante el reinado del emperador romano Augusto. La encarnación de Dios. La Navidad representa la encarnación de Dios, es decir, la venida de Dios a la tierra en forma humana. Esto se considera un evento fundamental en la historia de la salvación, ya que Dios se hizo humano para redimir a la humanidad del pecado y la muerte. La luz en la oscuridad. También la Navidad simboliza la luz en la oscuridad. Según la Biblia, Jesús es la luz del mundo y su nacimiento trajo esperanza y salvación a un mundo sumido en la oscuridad y el pecado. La celebración de la fe y la esperanza. Para los cristianos, la Navidad es una celebración de la fe y la esperanza. Es un momento para reflexionar sobre el significado de la encarnación de Dios y la redención que trajo Jesucristo. También es un tiempo para compartir con familiares y amigos. En resumen, la Navidad es una celebración profundamente espiritual y teológica para los cristianos que conmemora el nacimiento de Jesucristo, la encarnación de Dios, la luz en la oscuridad y la celebración de la fe y la esperanza.
shall see.